oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba a Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más. Es una bendición y un privilegio poder llegar ante ustedes. Hoy quiero continuar con el estudio de las parábolas de Jesús y hemos estado analizando algunas de ellas. Se cree que el Señor
usaba este método de las parábolas, esta herramienta de las parábolas para revelar el reino de Dios, revelar el propósito específicamente que Dios tenía para la humanidad. Y cada una de las parábolas es una revelación extraordinaria donde Jesús nos acerca esos misterios y nos los aclara sobre lo que realmente era su propósito. Hoy quiero llevarlos a reflexionar sobre la parábola del sembrador. Esta parábola del sembrador la encontramos en 3 de los evangelios que se le llaman evangelios sinópticos: el evangelio de San Mateo, el evangelio de San Marcos y el evangelio de San Lucas. Y dicen los expertos que aún también aparece en el evangelio apócrifo de Tomás. Esta parábola que hoy vamos a considerar, hermanos, Jesús la contó estando sentado en un lugar del mar de Galilea o del lago de Genezaret. Estando en un lugar, mucha gente se acercó para escucharle y el Señor comenzó a contar esta parábola, la parábola del sembrador. Algunos señalan que Jesús observó a algunos hombres de cerca de ese lugar que se encontraban sembrando y el Señor aprovechó ese paisaje para comenzar a contar esta hermosa parábola. Yo quiero que leamos una porción de la Escritura en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13. Nos dice así la lectura, la parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, el cual a 60 y el cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos a Dios, hermanos. Padre de la gloria y de la misericordia, delante de ti estamos para darte gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Queremos que hables a nuestra vida como siempre lo haces y que vengas a motivar el trabajo que estamos haciendo bien y que nosotros podamos corregir a través de esta enseñanza las cosas que no hemos estado haciendo bien hasta el día de hoy. Ilumina nuestras mentes, nuestros corazones para ser bendecidos con tu palabra, esta palabra que es luz en nuestro camino. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Las parábolas, hermanos, Jesús las usó como una herramienta extraordinaria. Todas las parábolas son narraciones breves que Jesús contó para dar a conocer una enseñanza moral ante diferentes situaciones. Se cree que Jesús contó más de 50 parábolas en los evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Solo el evangelio de Juan no presenta alguna parábola. Pero en cada una de estas parábolas, como esta del sembrador, por ejemplo esta,
que vamos a revisar y que vamos a recordar, se presenta para explicarnos las diferentes formas en cómo una persona recibe el mensaje de la palabra de Dios. En esta parábola el sembrador es Jesús. La semilla es la palabra de Dios. Y la tierra somos todos nosotros, todos los seres humanos. Y el Señor nos presenta esta parábola para explicarnos la manera en que nosotros tenemos, al igual que Él, que vino a sembrar la semilla del amor, la semilla de la esperanza, nosotros como creyentes hagamos lo mismo. Esa fue la orden que dio a los discípulos. Lo que ustedes vieron y oyeron, háganlo, enséñenlo. Y nosotros ahora, como sembradores de este evangelio, de esta palabra de Dios, nos explica el Señor que nada debe desanimarnos, sino que nosotros debemos permanecer, y que nada de los resultados que nosotros podamos ver nos desanimen, sino todo lo contrario. La palabra de Dios es viva y es eficaz. A veces nos desmotiva cuando nosotros nos aferramos a que nosotros queremos ver los resultados inmediatamente, o quisiéramos ver los mismos resultados en todas las personas, pero no es así. Hay personas que la emoción lo va a confundir. Pero yo descubro algunas cosas, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes en esto que Jesús contó. Porque el Señor se estaba dirigiendo precisamente a un grupo de personas que se habían reunido precisamente en esas orillas del mar de Galilea, o conocido también como el lago de Genezaret. En esta parábola se nos presentan 4 tipos o 4 diferentes tipos de tierra o lugares donde la semilla cae. Esta semilla, como ya dije, es la palabra de Dios. 3 de ellos, por diferentes razones, no dan fruto y se alejan de la fe. Y solamente un tipo de tierra donde cae la semilla permanece y da fruto. Las parábolas, mis hermanos, son narraciones breves en donde Jesús nos da a conocer o nos da a revelar misterios del reino de Dios. Por eso es importante que nosotros las analicemos con mucho cuidado. Y esta es una de las parábolas, la parábola del sembrador, es una de las parábolas más largas y responde a una de las preguntas que nosotros generalmente nos formulamos del por qué se producen efectos distintos acerca de aquellos que escuchan el mismo mensaje del reino de Dios. La semilla es la palabra de Dios, que siempre es efectiva, es una palabra activa en la vida del ser humano. Pero nos dice que el sembrador salió a sembrar, es decir, que él deposita la semilla en todo tipo de suelo, en todo tipo de circunstancia. Y aquí se mencionan, como ya lo dije, 4 tipos de corazones. Y menciona primero las que están junto al camino. En segundo lugar, la que cae en los pedregales. Y la tercera, la que cae entre espinos. Y finalmente la cuarta que nos habla, la que cae en buena tierra. Y es interesante cuando nosotros analizamos con mucho cuidado esto de la efectividad. Es cierto que hay 4 tipos de terrenos que a veces son difíciles de trabajar y que simbolizan precisamente los corazones duros, los corazones adoloridos,
los corazones marchitos o los corazones enfermos. Ese tipo de personas, hermano, que aunque es el mismo evangelio, la circunstancia que vivieron, la forma de vida que desarrollaron y todo ese mal que recibieron hizo que su corazón se endureciera de tal manera que es difícil que la semilla penetre, que la semilla pueda dar el mismo fruto. También se nos habla de la tierra que cayó, de la semilla que cayó en tierra donde había pedregales, que simboliza a aquellos que son demasiado emocionalistas, muy emocionalistas. Están en el evangelio solo por una emoción, es decir que estas personas tienen conversiones que son muy explosivas. Son estas personas, mis hermanos, en donde la semilla cae, se siembra, que es el evangelio, crece y crece, pero en mucha emoción. Y uno se queda sorprendido de cómo aquella persona lo confiesa y dice: esto es lo que yo andaba buscando, esto es lo que yo quería, pero su vida está envuelta en una emoción. Su conversión, aunque hay lágrimas, aunque hay mucho gozo, sin embargo, es una conversión explosiva. Porque después de un tiempo, pueden ser meses, pueden ser días o pueden ser algunos años, esa persona vuelve al mismo nivel donde estaba antes. Pero uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque nunca tuvo un genuino arrepentimiento, nunca tuvo una genuina experiencia de la salvación. Una cosa es llorar y derramar lágrimas de arrepentimiento, y otra cosa es llorar solamente lágrimas de emoción, de remordimiento. Si le pesa todo lo que fue su vida anterior, pero no está totalmente arrepentido. Por eso el enemigo, aunque la semilla cayó ahí, el enemigo viene y le roba toda esa bendición que es la palabra de Dios, porque nunca tuvo un genuino arrepentimiento en Cristo. Fue solamente un creyente explosivo, pero nunca hubo una conversión genuina. No hubo raíces que hicieran que esa semilla realmente le diera a él toda la fortaleza que él necesitaba. Una gran mayoría de cristianos en nuestras iglesias o en nuestras congregaciones tienen este estilo de vida emocionalista, porque la semilla cayó en terrenos pedregosos y la semilla creció muy rápido, pero de igual de rápido se murió. Hoy hay una especie, mis hermanos, o un fenómeno de un emocionalismo de los nuevos creyentes de la farándula, con un testimonio sensacionalista y muy atractivo, pero no permanecen en el evangelio. Parece ser que son de nosotros, pero realmente el tiempo nos da la razón, porque la verdadera conversión, como presenta Jesús aquí de una manera muy inteligente, no es solamente lo de apariencia, las emociones, lo de afuera, sino, dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Cuando nuestras predicaciones, hermanos, que es la palabra de Dios, no cae en buena tierra
y no hay fruto realmente que venga a dar testimonio de la verdadera conversión, que es a lo que Jesús está refiriendo aquí. El sembrador salió a sembrar, la semilla se tiene que sembrar. A veces o muchas veces nosotros como que nos incomoda el hecho de que las personas a veces no reaccionen al mensaje de la palabra, cuando la palabra de Dios es muy fuerte, muy dura. Solo nos basta leer un pasaje muy sencillo que encontramos nosotros en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 6, en el verso 60. Mire lo que dice la palabra. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y muchos de los que le seguían prefirieron mejor retirarse, porque piensan que esto del evangelio es solamente, hermanos, en la alfombra, cuando la misma palabra del Señor dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Es decir, que nada nos debe de apartar. Esta parábola nos habla precisamente del cuidado que debemos de tener nosotros sobre esto del evangelio, sobre esto que el Señor nos ha entregado precisamente a través de esta parábola. Cuando nosotros hablamos de que la semilla cayó solamente en la emoción del ser humano, se emocionó y ahí quedó solamente la semilla y no hay una genuina conversión. Estos son cristianos superficiales, donde no hay profundidad. Están en la iglesia, vienen al templo, están con nosotros, conviven, pero al salir de aquí vuelven a una vida de sociedad, a una vida laboral donde hay que mentir, engañar, robar, estafar y hacer un montón de cosas que no son agradables a Dios. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque no ha habido una genuina conversión. A veces decimos, hermanos, y aquí el Señor nos lo revela en esta parábola, que si alguien puede perder la salvación. No, la realidad es que la salvación no se pierde. Lo que pasa es que esas personas que se regresan a su antigua manera de vivir es porque jamás experimentaron una genuina y una real salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que a veces nos ha metido, hermanos, en problemas para definir ese problema de si el que es salvo se puede perder. No, es que los que se pierden es porque jamás experimentaron una genuina salvación. Fue una conversión explosiva. Fue solamente, hermanos, una conversión muy explosiva. Y el crecimiento fue muy explosivo. Por eso es importante que la palabra de Dios, que es la semilla que aquí se menciona en esta parábola, caiga en buena tierra. Y es lo que aquí se nos trata de explicar. Pero también se nos presenta la tierra que cayó en espinos y cardos, que simbolizan las personas que están aferradas a las riquezas. Ahora aquí surge una pregunta: ¿es malo, hermanos, entonces tener muchos bienes? No, hermanos, eso no es malo. Lo que aquí se habla es del engaño de las riquezas, el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, de los placeres de la vida, de la codicia de otras cosas. Cuidado, hermanos, cuando nuestro corazón está dividido. Venimos a oír la palabra de Dios, a la casa de Dios, al templo, pero al salir de aquí salimos casi corriendo porque tenemos compromisos sociales. Y estando en ese compromiso social nos olvidamos
Porque el diablo nos hace olvidar esa palabra hermosa que oímos en el templo, que oímos cuando nos congregamos como iglesia y olvidamos lo que oímos. La palabra es la palabra y la palabra es hermosa, la oímos y decimos qué hermosa palabra, es verdad, pero lo nuestro está asentado solamente en emociones. Eso es precisamente lo que Jesús trata de explicarnos en esta hermosa parábola. Por eso vuelvo a repetir, el tener bienes no es malo, es bueno. Lo que aquí se habla es del engaño en el que podemos caer cuando buscamos las riquezas. Porque miren, hermanos, las riquezas prometen mucho, más de lo que pueden dar. Las riquezas prometen mucho, más de lo que realmente nos pueden dar. Ese es precisamente el afán, el engaño de las riquezas. Alguien lo definió bien y dijo: es comprar cosas que no necesitas, con dinero que no tienes y para impresionar a gente que ni siquiera conoces. Ese es el engaño de la riqueza. Y aquí se nos presentan precisamente los enemigos. Pero más sin embargo dice: el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron, aquí se nos presentan los enemigos, como son las aves, que es una representación del diablo. Vinieron y la comieron. Se nos presenta también aquella que cayó en pedregales, que sí brotó, pero como no tenía profundidad ni raíz, salió el sol, se quemó porque no tenía y se secó. Y nos habla precisamente, amados hermanos, del deseo de la carne. Y el tercer lugar nos habla precisamente de la que cayó entre espinos, se ahogaron. Nos habla precisamente del mundo y el sistema que ahora nos está gobernando y al cual nosotros no pertenecemos, porque el Señor lo dijo bien claro: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros no esperamos solamente aquí, como decía Pablo, nuestra esperanza está allá, porque si esperamos aquí somos los más dignos de lástima. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Amén, hermanos. Ahora, si esa no es nuestra mentalidad, si esa no es nuestro enfoque, si en eso no estamos direccionados, hermanos, más vale que ahora tome una decisión de servir a Dios o no servirle. No podemos caer en el terreno peligroso de la tibieza. O servimos o no servimos. No se trata de que tengamos que hacerlo obligadamente. Esto es un acto voluntario. Por eso el Señor siempre hizo una invitación: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, seguir al Señor y seguirlo con todo nuestro corazón no es sinónimo de pobreza. La Biblia está llena de testimonios de hombres como el que estudiamos el domingo pasado con Job, que Dios le prosperó el doble. El diablo le arrebató eso que Dios le había dado, pero el Señor se lo recompensó al doble. Y dice: y murió Job lleno de vida. Así es de que esto no es sinónimo de pobreza, sino de un equilibrio, de un control. Y que realmente demos resultados a través del fruto que estamos arrojando, si realmente hemos experimentado una genuina salvación. A veces nos entristece cuando hay personas que pudiéramos mencionar nombres, porque nos duele en lo más profundo del corazón aquellos que estuvieron aquí con nosotros, que cantaron junto con nosotros, que los abrazamos y que juntos convivimos y partimos el pan. Pero desgraciadamente su conversión fue algo explosiva, fue una emoción, que ellos jamás dejaron que la palabra creciera, que la palabra de Dios se asentara. Ellos no fueron sinceros en su conversión, en su relación con Dios. Por eso ahora los vemos igual que antes,
o peor que lo que hacían las cosas antes de conocer a Dios. Y uno se queda sorprendido, uno se queda muy adolorido. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Bueno, lo de ellos fue que no quisieron levantar esa protección que Dios nos da para poder creer. Se aferraron a una vida descontrolada, y eso debemos de tener mucho cuidado. Los enemigos que aquí se nos presentan están bien claros y son enemigos reales, hermanos. Porque cuando se siembra la palabra de Dios, esta siempre trae frutos. Debemos tener seguridad de nuestra salvación. No solamente es el confesarlo o el decirlo. No solamente es eso. La palabra de Dios nos dice claramente que la salvación no es por el oír. La salvación es por el fruto. Y aquí el Señor nos lo presenta cuando habla de que cuando esta semilla cayó en buena tierra, dice que dio fruto. La salvación, amados hermanos, se comprueba y se demuestra por el fruto que estamos dando. No solamente por el gozo, por la alegría. La fe viene por el oír, sí, pero la salvación es por el fruto. Eso no debe confundirnos a nosotros, jamás. Necesitamos realmente nosotros caminar en esa realidad que el Señor nos está explicando. Ninguno de estos tres primeros donde cayó la semilla, que representan los tres tipos de suelos, tuvieron una real conversión. No tuvieron una genuina conversión. Pues la Biblia claramente lo señala en esto que hemos leído, que es precisamente por el fruto. Pero cuando llegamos a ese cuarto terreno, que es la buena tierra, se refiere precisamente a aquellas personas cuyos corazones están listos para recibir el evangelio y dan mucho fruto. Para dar fruto, mis hermanos, lo primero esencial es que dejemos penetrar la semilla en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. Por eso el Señor fue muy directo cuando dijo: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Esto no es a la fuerza. Yo lo he dicho muchas veces, que no se trata de que aquí en la iglesia estamos prohibiendo esto o estamos prohibiendo aquello, o que no debemos. No se trata de eso. Los que hemos experimentado la genuina conversión, aquellos que hemos experimentado una real salvación en nosotros, mis hermanos, no necesitamos que nadie nos dijera: esto no se hace, esto sí, esto no. Fuimos enseñados, pero nadie nos prohibió. Fue algo que nació de lo más profundo de nuestro corazón, porque nuestros ojos naturales se abrieron, nuestros ojos espirituales se abrieron y nos dimos cuenta voluntariamente lo que debíamos hacer y lo que no debíamos hacer. Vino la luz del entendimiento a nuestros corazones y pudimos ver la realidad de nuestra vida. Y reconocimos, como lo hizo Job, que estaba arrepentido al reconocer la grandeza de Dios, que era solamente polvo, tierra, y pedía misericordia de parte de Dios. Este cuarto suelo que aquí se nos presenta en esta parábola, que es la buena tierra, que representa a aquellos hermanos que de verdad tuvieron una genuina y real conversión y que permitieron que la semilla penetrara en sus corazones y que formara raíces que le hicieran desarrollarse, que le hicieran crecer genuinamente. Es decir, que hay un desarrollo en nuestra vida como cristianos.
de tal manera que cada día, cada año, nuestro ambiente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser va cambiando día con día. Pero es necesario dejar que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón. Que cada vez que vengamos al templo o que oigamos el mensaje de la palabra, le digamos: Señor, cambia mi vida, Señor, cambia mi vida. No debemos sentirnos un PC, amados hermanos. No debemos sentirnos como si fuéramos un producto terminado, sino que debemos sentirnos siempre como un producto de mejoramiento continuo, que cada día Dios nos va a enseñar, porque el Señor nos va a ir modificando algunas áreas de nuestra vida que no hemos podido nosotros controlar. Pero también nos habla en esta parábola el Señor como que hay tres niveles, hermanos, amados hermanos, de creyentes o de creyentes que no tuvieron una real conversión, porque tuvieron corazones descuidados, atribulados o endurecidos, que no dejaron realmente, hermanos, moldearse como el barro en manos del alfarero. No permitieron que el Señor los moldeara. Por eso regresaron al mismo estilo de vida. Por eso regresaron a hacer las mismas cosas de antes. Y es ahí donde nosotros, el Señor nos da una enseñanza. Pero si la semilla cayó en tierra buena, en buena tierra, dice, dio fruto. Pero aquí también el Señor nos revela algo muy interesante, que hay tres tipos de frutos. De aquellos creyentes que abrazaron el camino de Dios, como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron aquellos primeros cristianos del libro de los Hechos, que por donde quiera que iban, llevaban sembrando la semilla del evangelio. Y la semilla produce ese cambio, como lo ha hecho siempre. No dudemos de sembrar la semilla en cualquier corazón. No hay problema. Hay corazones que se van a resistir, pero la semilla quedó ahí. Hay corazones endurecidos que no permiten que el evangelio penetre en su mente, en su corazón, porque presentan mucha argumentación. Pero nosotros, hermanos, debemos sembrar la semilla, debemos dejar la semilla que a su tiempo va a crecer. Tenemos infinidad de testimonios, como Juan Hux, la manera de su conversión, cuando leyó la palabra y se dio cuenta. Aquel hombre que era de lo peor, era el mismo diablo, mas sin embargo vino la conversión a su vida por medio de la lectura de la palabra, y fue un hombre que transformó en su generación a mucha gente por la verdad de esta prédica del evangelio. O de Martín Lutero, cuando descubrió que la salvación es por gracia, que no es por obras, solamente la semilla, la palabra que se siembra. No nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Pero también nos habla acerca de tres tipos de frutos, o tres tipos de personas que dan fruto diferente. De aquellos que creen en el evangelio, que creen en la palabra con todo su corazón. Es decir, hermanos, que no todos vamos a dar lo mismo, los mismos resultados. Unos al 100%, otros al 60%, otros al 30%. Y que no debemos nosotros sentirnos mal porque no estamos haciendo lo mismo que aquel o que aquel otro, sino nosotros hagamos lo nuestro. Los más grandes avivamientos de la historia de la iglesia en estos últimos siglos fueron por mujeres muy sencillas, que sus nombres no son conocidos en todo el mundo, pero ahí quedaron grabados en la historia. Mujeres sencillas de oración,
Leí el testimonio de uno de los grandes avivamientos de los años 60, de los años 50 del siglo pasado. Dos mujeres, una ciega y la otra estaba jorobada, que abrieron su casa para hacer cultos de oración. Había una tremenda situación como la que hoy estamos viviendo, mas sin embargo, esas mujeres impactaron, lograron no solamente, hermanos, impactar en su generación, sino que este avivamiento trascendió a otros, trascendió las fronteras y llegó a muchas naciones. Es decir, que la palabra de Dios como semilla siempre va a dar fruto. No tenemos todos que ser grandes predicadores o grandes evangelistas o buenos músicos o excelentes cantantes. Usted puede ser una campeona en la oración, un campeón en la oración. Un hombre de conocedor de la palabra que evangeliza, que siembra la semilla. Escuchaba a uno de los más grandes pastores del siglo pasado y que aún lo recordamos en este siglo, el doctor Paul Yonggi Cho. Él estaba para morir, pero fue una persona, una joven que él no sabe ni cómo se llama y que no sabe tampoco dónde localizarla, pero él dice: un día la veré en el cielo y preguntaré quién fue esa mujer que, estando ya en las últimas horas de su existencia, por aquella neumonía, por aquella enfermedad de muerte que tenía, donde sus padres lo habían dejado ya porque no había nada que hacer con su expediente cerrado, y a pesar de la religión que él practicaba, a ese lugar hediondo, sucio, maloliente, de enfermos terminales, llegó una joven para llevar el mensaje de la palabra de Dios y sembró la semilla. Y le dijo: mi Señor puede sanarte. El Señor ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y comenzó a sembrar la semilla, esta semilla de la que Jesús hablaba. Y ese hombre que estaba condenado a la muerte, el doctor David Yonggi Cho, cuenta en su testimonio que él salió de ahí caminando en los años de 1957, 58, 59, cuando su país estaba en una restauración, recuperación de tantas pérdidas y tanta mortandad. Y Dios lo levantó de ahí, de la muerte. Lo salvó, lo restauró y tuvo una conversión genuina, una conversión real y verdadera, de tal manera que llegó a ser o ha sido hasta hoy el pastor de la iglesia más grande en el mundo. ¿Por qué? Porque se sembró la semilla. Y nuestra iglesia está llena de testimonios como estos, de hombres que ni siquiera sabemos sus nombres, pero que la semilla cayó en buena tierra, en un momento adecuado, donde la semilla que cayó ahí dio raíces y se estableció y dio buenos resultados. Lo interesante es que esta semilla que cayó en buena tierra, hermanos, no nos habla de que aquí hay gente que no produce nada, sino que es el 30 por 1, lo mínimo. Es decir, que cada uno tendrá que dar su fruto a su tiempo. Es cierto que no vamos a dar los mismos resultados, pero daremos fruto. Pero para dar fruto, mis amados hermanos, es necesario, es esencial determinación, disciplina, dedicación. ¿Cómo dice el Salmo número 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ese salmo nos habla precisamente de los resultados que debemos nosotros de tener y que no debemos nosotros jamás avergonzarnos. Es el salmo de los dos caminos, de los justos y de los pecadores. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿En qué pensamos todo el día nosotros? ¿Hablamos a alguien de Cristo el día de hoy? ¿Dimos testimonio? ¿Hablamos de las bendiciones que Dios ha dado a nuestra vida? Por eso dice este salmo: y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, dice,
y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es precisamente cuando la semilla cae en buena tierra. Tenemos que dar fruto, mis hermanos. Todo lo que hacemos para el Señor, si lo hacemos con todo nuestro corazón, quizá usted jamás estará detrás de un púlpito, pero lo que usted haga para el Señor con todo su corazón, cumpliendo fielmente con lo que usted se ha propuesto en su corazón, eso es más que suficiente. Pero tenemos que dar resultado, tenemos que dar fruto, dar testimonio de lo que realmente Dios ha hecho en nuestros corazones. Por eso cuando nosotros leemos la palabra del Señor y viene la explicación en este capítulo 13 de San Mateo, desde el versículo 18 hasta el versículo 23, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Descuidos, nuestros pequeños descuidos, esos pequeños espacios que abrimos para que Satanás penetre, sembrando en nosotros la duda, el miedo, el temor. Dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Es decir, que su vida solo es emoción. Pero dice, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración. Así como llegó ese gozo, así de la misma manera, con la misma rapidez, se va. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La persecución, hermanos, afianza nuestra fe, pero cuando hay raíz. Pero cuando no hay raíz, entonces fácilmente nos alejamos, porque no podemos entender correctamente la salvación. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes la arrebatan. Como el que fue sembrado entre espinos. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces aquellos hermanos que siguen todavía en esa ambición desmedida por tener y tener y tener y tener. Vuelvo a decir que no es malo, hermanos, el tener bienes, no, de ninguna manera, eso es bueno. Pero lo que aquí se habla es del engaño de las riquezas. Porque las riquezas prometen más de lo que pueden dar. Y la Biblia dice que cuando Dios bendice, no añada tristeza. Yo he oído personas muy ricas, demasiado, con mucho dinero, que ellos pueden traer un reloj que cuesta 1,5 millones de libras esterlinas, que andan buscando comprar una casa que vale cientos de millones de dólares, o que pueden traer un collar o lo que sea de adorno para su cuerpo. Los he visto, los he oído. Pero escuché a una persona cuando le preguntaron, es que usted se codea con personas de la nobleza, con personas muy ricas, que es increíble el hospedarse en un hotel donde la habitación le cuesta $15,000 la noche, o 15,000 libras esterlinas la noche. Y ellos ocupan habitaciones por 6 meses y pagan como si nada. Pero una de esas personas me dio mucha claridad cuando la que la entrevista le dice, usted debe ser inmensamente feliz. Y ella le dice, las riquezas no dan felicidad. Las riquezas solo dan comodidad. La felicidad es otra cosa. Yo quisiera tener lo que tú tienes, yo te veo feliz. Dice, bueno, yo soy feliz porque no tengo mucho de qué cuidarme. Y la Biblia dice que cuando Dios bendice no añade tristeza. Porque el afán de la riqueza, alguien lo definió bien, es comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a gente que ni conoces.
Por eso el dinero no es malo, el dinero es amoral. Pero aquí lo que el Señor nos habla precisamente, se ahogan en el deseo de las riquezas y se ambicionan y se empobrecen, se afanan, se engañan en los placeres de la vida. Y entonces ahogan la palabra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Por eso la salvación no viene por el oír, hermanos. La fe viene por el oír, pero la salvación no viene por el oír. La salvación viene cuando se da fruto. El fruto es el que da testimonio. Por eso dice, el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce al 100, al 60 y al 30 por uno. No todos vamos a dar el mismo fruto, pero tenemos que dar el resultado que Dios exige de nosotros. Dios no es injusto. Dios jamás nos pedirá más de lo que nosotros podemos dar, pero debemos dar fruto. Eso es lo que esta palabra nos enseña. Aún en los 3 evangelios donde viene esta parábola, nos habla de lo mismo, acerca del cuidado que debemos de tener nosotros. Nos habla de los 3 niveles de creyentes no convertidos al evangelio, que son donde cae la palabra, oyeron, pero no fue lo suficientemente fuerte y no fue una conversión real. Fue solamente emoción. Y algunos de ellos hasta nos dicen, hermano, esto era lo que yo buscaba, esto era lo que yo quería. Nos dijo un hermano en cierta ocasión, de aquí no me sacan ni con perros leoneros, decía él. Pero vino la primera prueba y nunca más lo volvimos a ver en el templo. Llegaba al templo y llegaba primero al altar y ahí estaba y su Biblia, y la gente estaba asombrada al ver el cambio, pero no duró mucho. Y nosotros desgraciadamente en este tiempo, hermanos, hemos caído precisamente en esa fórmula de mucha emoción de los nuevos creyentes, de la farándula, del deporte, donde nos emociona que ahora ya cantan y que ahora cantan himnos, y que, hermanos, eso no debe ser así, aunque sus testimonios son sensacionalistas. Si no hay fruto, no hay nada. ¿Cómo los conoceremos?, dijeron los discípulos. ¿Cómo los vamos a conocer?, dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. La seguridad de nuestra salvación no es el oír, mis hermanos, sino más bien es el fruto. Eso es lo que el Señor nos está enseñando en esta parábola. Pero no nos cansemos de hacer el bien. La palabra claramente nos dice, irá andando y llorando. No debemos disminuir nuestra velocidad, nuestra fuerza. No debe caer de seguir sembrando la palabra en papá, en mamá, en mis hijos, en mis tíos, en mis hermanos, en mis vecinos, en mis parientes más lejanos, en todo, sembrar la palabra. Es esta palabra, mis hermanos, la que va a producir fruto. Todos tenemos testimonio de aquellos que al principio no querían oírnos, pero ahora no nos dejan ir sin que hagamos una oración por ellos. Es cierto que todavía están en ese mundo, pero sembramos la semilla, sembramos la palabra, y la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Eso es lo que el Señor nos está enseñando, y que debemos sembrar la semilla en tierra buena como en tierra mala, en la que está entre espinos. Hay gente que está dañada, hay gente que está dolorida, hay gente que está lastimada, hay gente que está muy herida. Hay gente que está muy cerrada, pero debemos lanzar la red, debemos sembrar la semilla, debemos creer que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que jamás vuelve vacía. Esta es la parábola del sembrador, mis hermanos, que está llena de una riqueza extraordinaria. Realmente pudiéramos seguir hablando y hablando, pero el Señor nos dejó esta parábola para entender nosotros que debemos seguir sembrando la palabra de Dios. Y este es el mejor tiempo, este es el mejor momento. Hagámoslo sin que mezclemos la palabra
con religión. No haga eso, hermano. No trate de compararse diciendo que usted está en la mejor religión. No haga eso. Eso no es correcto. Eso no es bueno, porque caeremos en vanas discusiones. Mejor sembremos la palabra. Dejemos la semilla preciosa del evangelio. Presentemos a Dios como el Dios de amor. Presentemos a Cristo como el que es el Salvador del mundo. Y presentemos al Espíritu Santo como el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Hoy vivimos tiempos, hermanos, donde hay cientos de hogares y de familias que todavía sienten dolor ante la pérdida de algún ser querido, por esa violencia que se dejó sentir por muchos años. Algunos jóvenes quedaron huérfanos de la manera más cruel y sanguinaria, y algunos todavía siguen buscando a sus hijos, siguen buscando a sus familiares perdidos, que desaparecieron en ciertos lugares y no se supo nada de ellos. En este tiempo también de esta pandemia, la gente está atemorizada. Es el momento de sembrar la palabra, esa palabra de Dios, para que venga a su tiempo a dar fruto, a dar resultado. Pero si usted que me está viendo y me está oyendo, hay en su corazón todavía confusión, dudas, miedos, temores, ese es el mejor momento de decirle: Señor, yo quiero ser de esta cuarta grupo que es el de la buena tierra. Yo quiero hacer a un lado todas esas cosas del pasado que me están impidiendo recibir tu palabra. Yo creo que tu palabra es vida y es eficaz. Yo creo que tu palabra es lo que yo necesito. Ayúdame, Señor. Usted puede hablar con Dios y hacer que esta semilla penetre y eche raíz en su corazón, para que cuando venga el enemigo se dé cuenta que la semilla de la palabra de Dios cayó en buena tierra. Oremos a Dios. Padre de la gloria y de la misericordia, delante de ti estamos para darte gracias, Señor, por esta palabra tan bella, tan hermosa, de esta parábola del sembrador. Tú eres el sembrador del que hablas aquí, y la semilla es la palabra de Dios que tú trajiste al mundo y que ahora nosotros tenemos que sembrar también. Y que la tierra representa a toda la humanidad que necesita de esta semilla, pero también del trabajo nuestro como sembradores. Encontraremos todo tipo de personas, aquellos que están resignados, Señor, aquellos que están resentidos, aquellos que están en la amargura, aquellos que están en la frustración, en la desilusión, en el desánimo, en la agonía, porque se han sentido desilusionados, se han sentido engañados, pero no pueden salir de ahí. Señor, que ellos puedan tener una genuina conversión, que ellos puedan ser parte de esta gente que la semilla cayó en buena tierra, para que ellos, al tener una conversión genuina y real, puedan dar frutos, Señor, y puedan ser el medio a través del cual el evangelio de Dios, el evangelio de la esperanza, el evangelio de la paz pueda llegar a los corazones, ahí en su familia, en su barrio, en su colonia, en su ciudad, donde quiera que estén, Señor. Que esta palabra de Dios fluya en sus corazones, en sus mentes, y que fluya también por todo su ser, y que puedan creer en ti con todo su corazón y con toda su alma. En el nombre de Cristo Jesús te lo estoy suplicando, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, hermanos. Hace el día de ayer estuvimos en una plática, en una reunión de trabajo con el ingeniero César Verástegui y la doctora Gloria Molina Gamboa, que es la secretaria de salud, y el ingeniero César, que es el secretario de gobierno, y también nos acompañó el gobernador del estado, y estuvo con nosotros un buen tiempo, desde las 12 hasta casi las 3 de la tarde, platicando sobre esta situación. Y el señor gobernador
nos dio el banderazo ya, la instrucción se la dio precisamente a la doctora Gloria para dar ya oportunidad para que se abran nuestros templos a partir del día 21 de junio, el domingo 21 de junio, que es el Día del Padre. Así de que vamos a tener nuestro primer culto el próximo 21 de junio, domingo, el Día del Padre. Estaremos aquí. Fue la instrucción del gobernador, con una logística diferente y con una atención muy especial que debemos de tener nosotros, porque pues ya no va a ser lo mismo, hermanos. Tenemos que guardar distancia, nos comprometimos a cuidar de la salud de todos ustedes como miembros de nuestras iglesias. Así de que, si Dios quiere, si Dios nos permite, el día 21 tendremos nuestro primer culto ya aquí con algunos de ustedes presencial. Solamente no está permitido que vengan en esta primera fase los que son adultos mayores, las mujeres embarazadas y los niños menores de 12 años no pueden venir. Así es de que estaremos orando para ver de qué manera vamos a hacerles llegar la invitación, y ya estamos preparándonos para ese día y esperamos verles. Recuerden, el 21 de junio, que es el Día del Padre, estaremos comenzando ya nuestros cultos presenciales y estaremos saludándoles también, hermanos. Claro, haciendo todas las indicaciones que ellos nos pidieron de favor también, porque así lo exige la nueva realidad en la que ahora vamos a estar conviviendo. Así de que, hermanos, damos gracias a Dios y pedimos a Dios por nuestras autoridades del Estado, y pedimos a Dios también por nuestras autoridades federales, y que pronto, hermanos, se resuelva este problema de esta pandemia del COVID-19. Sabemos que no será nunca fácil, pero creemos sinceramente que Dios nos va a ayudar mucho en todo esto. Así es de que, pues, gracias damos a Dios por estar aquí sirviéndoles a través de estos medios inteligentes. Y de veras nos sorprendió el señor gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que se presentó con nosotros, y estábamos ahí en una junta representando más de 1000 iglesias de todo el estado de Tamaulipas, y él se sacó esto de la manga, como decimos, y le dio instrucciones. ¿Cómo ve, doctora? Podemos comprometernos con ellos aquí delante de ellos, que para el día 21 de este mes, que es el Día del Padre, vamos a abrir ya nuestros templos para que comience la oración, que es esencial, que ya hagan ese trabajo de seguir orando por nosotros. Así nos lo pidió el señor gobernador, y así lo vamos a hacer, y así lo estamos haciendo. Así de que, hermanos, pues aquí los esperamos. Les estaremos dando un anuncio de qué manera para recibirles ese día, y sigamos orando para que todo esto se vaya acomodando y podamos estar viéndoles aquí, no a todos, pero sí a un grupo muy especial de ustedes. Y hermanos, gracias, porque sé que han estado cumpliendo con sus deberes de estar siempre atentos a la necesidad nuestra como iglesia, y han estado cumpliendo en todo. Muchas gracias. Y yo les he enseñado esto, que cuando abrimos nuestras manos para dar, Dios abre su corazón para bendecirnos. Hemos estado siempre pendientes de aquellos que necesitan, y hemos estado compartiendo de lo poquito o de lo mucho que Dios nos da. Damos un poco, compartimos. Así de que gracias, hermanos, por todo. Dios me los bendiga, Dios los guarde, y pues, hermanos, aquí nos vamos a estar viendo poco a poco. Me despido de ustedes deseando que el amor de Dios, que la gracia de Jesucristo y la comunión maravillosa del Espíritu Santo sea siempre en vuestros corazones. La paz de Dios sea con todos.